trabajo con los pandilleros y cuál fue, digamos, tu primer acercamiento y qué fue lo que te hizo elegir trabajar con ellos. En primer lugar, un elemento biográfico. Cuando yo vivía en el barrio donde he vivido toda mi vida en Roma, un barrio que en ese momento era más periférico de lo que es ahora, ahora el centro como que se ha ampliado y ha incluido más barrios, se ha hecho medianamente periférico o más cercano al centro. La vida que teníamos allá en ese barrio era muy similar a la vida que tienen los barrios periféricos de estas ciudades nuestras ahora. O sea, los jóvenes que vivían ciertas problemáticas relacionadas como a la necesidad de tener que sobrevivir, reproducirse socialmente, y lo hacían con los instrumentos y los recursos que tenían a disposición, que eran fundamentalmente el hecho de que toda afirmación correspondía a la aniquilación de otro. O sea, la afirmación de uno era la aniquilación o la inferiorización del otro. Y a partir de eso se combinó otra razón, que era una razón más de tipo general, no tan biográfica, aunque también tiene que ver con mi modo de entender mi vida adentro de lo académico. Esa otra razón era que la academia no se interesaba de estos problemas, los consideraba, digamos, problemas marginales, problemas que no reditúan demasiado, o mucho, o poco, no sé, en el ámbito de lo académico. Entonces, como suelo pensar yo a veces, soy un bastión contrario, me gustó pensar que podía hacer algo que otros no hacían. Y además, con esa, diríamos, bonita conexión con algo que tenía un carácter biográfico. ¿Cómo eran las pandillas que te encontraste aquí en Ecuador, digamos? ¿Cuáles fueron los elementos sobresalientes de las pandillas aquí? ¿Qué fue lo que primero trataste de abordar? En primer lugar, que eran organizaciones que, digamos, utilizaban su modo organizativo para reproducirse socialmente, para, digamos, tratar de hacer frente a una serie de penurias, de falta de referentes, de condiciones un poco desfavorables, por decirlo así, en sus territorios, en sus realidades. Y el modo para poderlo hacer era encontrar en la organización, digamos, una especie de cobertura, ¿no? De posibilidad de que haya una escucha, de que por lo menos tu par, ¿no? Te escuche, o por lo menos parecía que digamos que los jóvenes podían encontrar una escucha en lugares en donde la mayor parte, digamos, de los espacios de escucha, sobre todo de adolescentes y en vía de ser jóvenes, son muy reducidos. Tienes que pensar que, por ejemplo, cuando consideramos la problemática en torno a las familias, bueno, en estos lugares, en estos territorios, las familias son inconsistentes, las familias son lo que se suele decir desestructuradas, y efectivamente lo son, porque no solamente porque en el mejor de los casos, padre y madre, cuando los hay, que son muy pocos los casos realmente, pero cuando los hay no están presentes, porque tiene que ver cómo sobrevivir y cómo llevar. Pero en la mayoría de los casos, además, porque hay situaciones, yo diría, bastante sintomáticas desde el punto de vista social, de padres, digamos, que se dedican a ciertas actividades ilícitas, en algunos casos. Otros son padres que son desempleados, ¿no? Padres que se dedican a, digamos, ellos también a afirmarse con lo que tienen, y lo que tienen a veces es una botella de alcohol, que la usan para poderse sentir alguien, para sentirse, qué sé yo, de alguna manera autorreconocidos, ¿no? Un autorreconocimiento que evidentemente se parece mucho al autoerotismo, pero que es evidente que no lleva a ninguna parte. En ese escenario de gente en la precariedad y en cierto desamparo, ¿qué inventos, sin embargo, tenían esas personas que tú aprovechaste para construir un proyecto? El invento es
haber desarrollado de todos modos y a pesar de las condiciones adversas, y cuando hablo de condiciones adversas hablo de condiciones materiales, pero también, o quizás más, de condiciones simbólicas, adversas o precarias, habían tenido la capacidad de poderse estructurar alrededor de una narrativa que los constituía como un sujeto colectivo. O sea, una narrativa, en el caso, por ejemplo, específico del trabajo largo que llevo a cabo con los Latin Kings, una nación que se autodefine a partir de los años 40 en Estados Unidos, y que a finales de los años 80 alguien de Estados Unidos trae la idea al Ecuador y, como dicen en su jerga, planta bandera en el Ecuador, o sea, instala en el Ecuador también una serie de ideas y de, diríamos, de narrativas, de relatos en torno a cómo hacer frente a todas las problemáticas presentes en todos los lugares del mundo donde hay marginalidad, donde hay imposibilidad de integración, donde hay, diríamos, problemas de toda naturaleza referidos con el vivir, barrios y no aptos, como formulé una vez este enunciado, digamos, ¿no? Que existen en nuestras ciudades, y no solamente en las ciudades de América Latina, barrios que no son aptos para la vida. No son aptos para la vida porque son barrios en donde la vida es constantemente atentada por parte de una serie de amenazas que se presentan en esos contextos. En los años 40 en Chicago, los chicanos, pero no solo ellos, sino desde Puerto Rico y de algunos cubanos que van a los Estados Unidos y que van a engrosar las filas de aquellos que supuestamente atraídos por el milagro de Chicago, de la industria de Chicago, digamos, todo el proceso de industrialización de Chicago, se empiezan a experimentar el hecho de que nunca serán ciudadanos a pleno título por ser inmigrantes, ¿no? Inmigrantes latinos, latinoamericanos. Entonces empiezan a experimentar algunos la necesidad de constituirse como una nación adentro de otra. Claro, pero también es interesante que a partir de ese reconocimiento, de ese resto, de eso que queda fuera, ellos consigan intentar precisamente constituir un discurso para sí mismos. ¿Y qué te encontraste de eso? Digamos, ¿cuáles fueron aquellos elementos que te sirvieron para servir ahí? Bueno, en primer lugar te digo, nos hemos apoyado en toda una serie de... porque esta organización tiene una escritura en la cual ha confiado, digamos, la posibilidad de reproducirse en el tiempo, ¿no? Hay textos, hay constitución, hay manifiestos que ellos escriben y actualizan a cada rato, y hay toda una discusión a nivel internacional, entre Estados Unidos, Ecuador y últimamente a partir de las finales de los años 90-2000 también con varias ramificaciones que hemos observado que se han implantado en España, Italia y otros países europeos. Entonces, la primera cosa es tratar de analizar esos textos, ¿no? Y ver qué pasaba en esos textos, qué era lo que había de relevante. Y en pocas palabras te puedo decir que para mí lo más relevante era poder plantear el hecho de que estos jóvenes, con diferentes motivaciones y condiciones, una condición es la del migrante latino en Estados Unidos y otra cosa es el joven ecuatoriano en el Ecuador, ¿no? Decían, pero ¿qué tiene que ver el uno con lo otro? Y bueno, tiene que ver porque ambos probablemente, estos sujetos experimentan de una u otra manera las mismas condiciones de precariedad en las que les toca vivir, ¿no? Entonces, ahí, a partir del análisis de estos textos, empezando a identificar tratar de entender qué había ahí, porque en un contexto general te puedes imaginar en donde, por un lado, los medios de comunicación asimila todas estas organizaciones como organizaciones criminales, punto. No hay ninguna pregunta. Con el significante criminal tú tienes todos ahí reunido, o por parte de los estados, una visión, digamos, un entendimiento del problema en términos represivos, en términos policiales, ¿no? Por lo tanto, la policialización de un fenómeno que evidentemente, al menos en un inicio, durante un tiempo, yo diría importante, no es
del orden policial, ¿no? Sino es del orden social, ¿no? No son, digamos, organizaciones que hay que reprimir porque se dedican todo el tiempo a actividades ilícitas o delictivas, sino que son organizaciones que se dedican a una serie de cosas y digamos, a tratar de estructurarse como organizaciones para hacer frente a esta precariedad de la vida en común, y que en algunos momentos también se dedican al delito, pero el acento sí, está más en lo pero que... no solamente al delito, que hay claro. Que en esos textos que como buen antropólogo empezaste a mirar, a revisar y a tratar de extraer, ¿qué te quedó de esos textos? ¿Hay algo que te saltó más fuerte, que fue más impactante para ti, que fue un descubrimiento? El descubrimiento de una capacidad de, digamos, de invención tal como las naciones se han inventado. Ellos reproducen los mismos mecanismos por los cuales las naciones inventadas lo han hecho, y ellos han tenido la necesidad de todas maneras de pensar en un modo de estar juntos, en un modo de no desagregarse, ¿no? En un modo de no considerarse, digamos, necesariamente y solamente afuera de, sino están en una afuera con respecto a la nación constituida, aquella nación que no los ha contemplado, no los ha integrado, pero a su vez se han constituido su propia nación, ¿no? Una serie de ideas, yo diría incluso de principios filosóficos, tienen todo, te decía, una constitución, ellos se organizan en términos de poderes, el poder de hacer las leyes, tienen mandamientos, tienen un poder que se dedica a la impartir justicia, hay, digamos, son todos estos estamentos que vemos en, digamos, en nuestras naciones en general, y que vemos también en este tipo de organizaciones. ¿Qué es lo que faltaba ahí? Faltaba, a mi modo de entender, dado que ellos por necesidad se colocan por fuera, o sea, en el caso de Estados Unidos, claro, es un proceso de etnogénesis, ¿no es cierto? Se inventan una identidad porque no le queda otra. Tienen que hacer palanca sobre su identidad latina, por eso se llaman reyes latinos, para hacer frente a una condición de discriminación hacia la cual no podrían tener otro tipo digamos, de dispositivo que le permita sentirse... Pero eso de reyes latinos parece el título de una salsa, ¿no? Los reyes latinos, y hay príncipes, y hay reyes, y las reinas también. También. Hay reyes y reinas y príncipes. Ok. Pero espérate, te quiero decir sobre los de reyes, ¿no? Esto es importante porque es, en términos de Irving Goffman, es como, digamos, algo que ha sido discriminatorio para ellos, puede convertirse en un emblema. Es la transformación de lo que te discrimina, de lo que te aniquila, de lo que te... deja fuera. ¿Sí? Lo transformas, esto mismo lo transformas en emblema. Sí, por eso lo pensaba como un signo de distinción, hacer uso de eso como una insignia, como un emblema, como una bandera. Pero esta distribución jerárquica, tan aristocrática... Sí, pero es la misma que se experimenta en la sociedad la otra, la más grande. Ellos reproducen los mismos mecanismos que la sociedad les ha mostrado del